Queremos continuar con el tema que hemos comenzado. Quiero continuar porque nos va a llevar varias reuniones. Y estamos hablando sobre el tema el crecimiento saludable de una iglesia. El crecimiento. Ayer hablamos las funciones de los ministerios. Cuando funcionan los ministerios, la iglesia debería funcionar. ¿Por qué digo debería? Porque los ministerios son los que nos ayudan a crecer, nos ayudan a encontrar el objetivo y el rumbo, la razón por qué vivo. Todo esto son los ministerios. Para esto están los ministerios de la iglesia, para que funcionemos. Pero no todos obedecen. Realmente no todos están en obediencia para que esto sea una realidad. Lamentablemente no es así. O sea, es así de que no todos se meten en el río de Dios, no todos funcionan en este glorioso río de Dios de poder ser útiles. Por eso decíamos que uno de los textos clave allí es hasta que lleguemos. El hasta es la meta final. ¿Y a dónde nos lleva el ministerio? ¿A dónde nos lleva? Hasta que lleguemos, nos ayuda a llegar a la madurez. Y Pablo mismo decía que él tenía que presentar ¿a quién? A todos maduros. Entonces Pablo tenía ese deber y es la responsabilidad nuestra. Hacemos todo lo posible, hacemos lo máximo posible, pero depende de cada uno. Muy bien, entonces en esta mañana vamos a ver si podemos abordar 5 tópicos fundamentales, 5 verdades, para que la iglesia llegue a ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia a la que Jesús levantó, edificó, colocó su fundamento. Entonces tenemos que hacerlo al modo de Jesús. ¿Cómo la iglesia va a crecer? Hacerlo al modo de Jesús. Si imitamos el ejemplo de Jesús, la iglesia va a crecer. Ahora, yo sé que hacerlo al modo de Jesús en estos días, en este siglo XX, es sacarse el chip y colocarse el nuevo chip de Cristo. Porque a través de los siglos la iglesia fue incrementando tantas cosas que nos fue alejando del modelo de Jesús. Fue incrementando muchas cosas. Y parece que no podemos salir de ese cajón, así, cuadradito, y ahí tenemos que andar. Y lo creemos que es bíblico, pero no es bíblico. Y creemos que hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo. Cristo no lo implementó. Y para eso tenemos que sacar ese chip que tenemos, estructural, religioso, y que Cristo en ningún momento nos ordenó. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo Jesús implementó ese crecimiento? El crecimiento es simple, es muy simple. El crecimiento es el discipulado. Discipular. Usted evangeliza a uno, lo discipula y lo trae a la iglesia. El otro gana a uno, lo discipula y lo trae a la iglesia. Pero una de las cosas religiosas hoy es: pastor venga, pastor discipule, pastor visite, pastor haga esto, pastor. Eso es errado. Eso es errado. Usted tiene que ganar un alma, usted tiene que discipularla, usted tiene que traerla a la iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables. Porque usted es un líder en la iglesia, es un líder, usted es un líder. Entonces, vamos a mirar. La primera cosa, Jesús elige discípulos. Jesús elige sus discípulos. Jesús elige sus discípulos. Entonces, vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 16. Sí, a veces también cometemos el error y decimos: pastor, hay un enfermo allá
van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos. ¿A quién? ¿Quiénes son los que hacen esto? Los que creen. Entonces, si usted manda a otro, es porque usted no cree. Y eso es un error, porque cometemos ese error. Pastor, venga acá, pastor, allá, pastor, vaya al hospital. ¿Y usted qué hace? Usted tiene que ir, usted tiene que ganar, usted tiene que orar, usted tiene que tener la experiencia. Usted tiene que tener la experiencia de cómo Dios lo usa, usted cómo Dios se glorifica a través de su vida. A través de su vida. Esto es importantísimo. Entonces tenemos que ir sacándonos todas esas cositas que tenemos, que se nos fue metiendo a través de los siglos. Entonces tenemos que trabajar todo. Y en este estudio vamos a ir viendo, el miércoles vamos a ir viendo cómo trabajar en equipo. En equipo. No uno, dos o tres. En equipo hay que trabajar. Pero ahora vamos a ver trabajar como Jesús. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. No, ustedes no me eligieron, sino que yo os elegí a vosotros. Yo lo elegí. ¿Y para qué nos eligió Él? ¿Para qué te eligió Dios a ti? ¿Para qué te eligió Cristo? ¿Para qué te colocó dentro de la iglesia o dentro del reino? Y os he puesto, te colocó el Señor, te colocó a ti, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y como consecuencia, cuando tú estás colocado, cuando tú eres un discípulo elegido y puesto y lleves fruto, ¿cuál va a ser tu resultado? ¿Cuál va a ser tu consecuencia? ¿Cuál es tu consecuencia? Tu consecuencia es, vas a poder pedir en el nombre de Él y Dios va a responderte. Entonces, si yo soy un elegido de Dios y estoy llevando fruto, la consecuencia es que voy a poder orar con libertad y Él va a responder. Él va a responder con toda seguridad. Ahora, aquí el Señor está mencionando algo totalmente contrario a la filosofía de su época. Totalmente contrario. ¿Por qué contrario? Porque en el tiempo de Jesús había muchos maestros, muchos, aparecía casi en cada esquina un maestro. Y cada maestro traía su discurso y las personas lo escuchaban. Entonces la persona le gustaba y decía, bueno, yo voy a ir con este maestro me gusta lo que está enseñando. Y el que elegía era la persona. Era la persona, este es su maestro. Entonces la persona elegía a su maestro. Pero Jesús dice, no, con ustedes no fue así. Con ustedes fue todo lo contrario. Fui yo quien los elegí a ustedes. Fui yo quien los he elegido. Y de la misma manera ha ocurrido, de la misma manera con nosotros. Dios nos ha elegido. Ahora, en esa elección, quiero que usted vaya a la Biblia, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Marcos 3:13. Aquí está la confirmación de que el Señor nos ha elegido a sus discípulos. Después subió al monte y llamó así a lo que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Es Él. Entonces, Él llamó, Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a quien Él quiso, los ha elegido. Ustedes recuerdan, este es simplemente un detalle, pero en los otros evangelios, en el evangelio de Mateo, por ejemplo, Él se acerca al mar y le dice
a Pedro, a Juan, le dice: vengan, porque yo a ustedes los voy a hacer pescadores de almas. Yo quisiera que veamos ese texto, porque aquí hay una palabrita que quiero remarcarle. Allí en el Evangelio de Mateo encontramos esto. Dice en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores, y le dijo, escuche lo que le dice: venid en pos de mí y os haré. Pare un poquitito ahí, por favor. Él le dice: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer. Ahora, para llegar a ser, yo tengo que estar bajo autoridad. Para llegar a ser, tengo que estar bajo enseñanza. Tengo que estar aprendiendo, tengo que recibir enseñanza. Por eso dice: y os haré. Ustedes van a cambiar, ustedes van a salir de una posición y van a estar en otra posición. Entonces Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros. No que abandonemos lo que hacemos, sino que abandonemos muchas cosas religiosas, muchas cosas que nos estorban para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces Dios te quiere hacer ¿qué? Un pescador de almas, un instrumento útil, una persona útil, pescador de alma o de hombre, como usted quiera llamarlo. Así. Entonces, la primera cosa, ¿qué es lo que hace Jesús? Él llama a lo que Él quiere. La primera. Él te ha elegido a ti y llama a lo que Él quiere, y tú eres uno de los que Dios ha elegido. Pero esta es la primera. La segunda cosa que Jesús hace después de elegirlo, la segunda cosa que Él hace, Él va a preparar a sus discípulos. Él los va a preparar. Y esto es lo que nos cuesta. Esto es lo que nos cuesta. Venir, sentarnos, escuchar, aprender, después de escuchar, aplicarlo, después de aplicarlo, llevarlo a la práctica. Y ahí es otro problema con la religión, porque la religión es bien, te sientas, te vas y sigues como estabas. Eso es religión. Sí, es igual, no cambia para nada. Y escucha años tras años, mensaje. Miren que Cristo viene, miren que hay muchas almas que se van al infierno, miren que hay cada un segundo mueren 3 almas, se mueren más de 60 millones de personas por año en el mundo y van al infierno. Escucha, tranquilo, va, vuelve a casa, no te hace problema. Eso es religioso, es un religioso. Entonces tenemos que sacarnos todo ese chip de escuchar, estar sentado, saludarnos, qué alegría, nos volvemos buenos, hasta el domingo que viene, chao, sin compromiso, sin nada. Esto Jesús no vino a traer, esto Jesús no trajo. No. Jesús trajo un verdadero discipulado. Entonces Él preparó a los discípulos para la tarea. Y bueno, hay tantos textos en la Biblia, donde Jesús llamaba a los discípulos aparte, los instruía, les explicaba, les enseñaba. Hay muchísimos textos donde Jesús se tomaba tiempo, invertía horas con ellos. Pero gracias a Dios que valió la pena. Ahora yo me hago la pregunta, ¿vale la pena que yo me prepare muchas horas durante la semana para que predique el sábado, para que predique el domingo, para que enseñe el miércoles y
y esté años tras año y siga igual. Y va año tras año investigando y pasar muchas horas en la Biblia y leer, buscar, investigar y orar. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, hacer discípulos es invertir en la gente. Y es lo que estamos haciendo, invirtiendo en la gente. Invirtiendo. Y le puedo asegurar que estamos invirtiendo muchas horas. Y esperamos, antes de que cerremos los ojos en esta vida, podamos ver el resultado. Podamos ver. Vamos a tomar un pasaje de Mateo 16. Mateo 16. Y es una de las tantas veces que Jesús llevó a su discípulo aparte. Mateo 16, versículo 13. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, él se fue con sus discípulos, ¿no? Solo él con sus discípulos. Entonces pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos empezaron a decir lo que la gente decía, ¿no? Todo lo que decía Juan el Bautista, otro Elías. Versículo 15. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Si Cristo solamente es tu Salvador, tú vas a venir porque eres salvo. Pero si Cristo es tu Señor, tú vienes para aprender, para prepararte y para servir. ¿Entiendes? Si Jesús es solamente tu Salvador, vienes, te sientes y te vas. Pero si Él es tu Señor, te preparas, te dedicas, te esfuerzas, eres un discípulo de Cristo. Esto no solamente es mi Salvador, es mi Señor. Mi Señor. Y cuando Él es mi Señor, yo estoy bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su voluntad continua y permanentemente. Esto es ser mi Señor. Ahora yo te hago la pregunta, reflexiona. Yo me gusta hacer preguntas reflexivas. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Tu Salvador o tu Señor? Las actitudes, no es simplemente que lo digas, sino los hechos deben mostrar que Él es tu Salvador y tu Señor. Entonces ahí Simón, el primero, el que responde: tú eres el Cristo, etc. Bien, pero simplemente quería tomar esta expresión. El Señor tomó aparte a los discípulos muchas veces, muchísimas veces Él los tomó aparte y los llevó y los instruyó, los capacitó. Esa es la manera de Jesús. Discipular, llevar aparte, pasar tiempo, horas. O usted dice: pero no podemos. Sí, podemos, claro que sí. Un fin de semana, 2 fines de semana, estudiar, prepararse, mejorar. Esto es bueno, esto es tremendamente buenísimo. Mire, vamos a leer un pasaje más. Lucas capítulo 17. Lucas 17, 22. 17 de Lucas. Mire, simplemente estoy tomando el ejemplo que Jesús lleva a sus discípulos y le revela cosas que no lo hacía públicamente, lo hacía a sus discípulos. Y dijo a sus discípulos. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, nada más. Solamente las cosas profundas,
Las verdades que los otros no podían escuchar, se las decía a sus discípulos. A sus discípulos. Bien. ¿Qué más? En tercer lugar, ahí ahora viene la práctica. Primero, acuérdense, primero, soy elegido por Dios. Segundo, soy enseñado por Él. Tercero, ahora yo paso a ser responsable para transmitir. Soy responsable para transmitir. Entonces el Señor llama, prepara y delega responsabilidad. ¿Me está clarito? Él me llama, Él me prepara y ahora me delega a mí la responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad me delega? ¿Sabe cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos? De continuar lo que Cristo empezó. Tenemos que continuar lo que Cristo inició. Por eso Jesús en Mateo 28 dice: vayan y enseñen lo que yo les enseñé a ustedes. Yo les enseñé a ustedes para que vayan a las naciones y enseñen a otras naciones, a otros pueblos. Entonces ustedes son responsables. Somos nosotros. No solamente el ministerio, el pastor, no, todos somos responsables. Ahora, vamos a ir a Lucas 9. Vamos a ir a Lucas 9. Espero que usted me esté entendiendo, pero yo creo que esto se le va a ir aclarando a la medida que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy diciendo usted lo evangeliza, se convierte, pero no lo abandona, usted lo trae y lo discipula. Y discipular a Jesús le llevó 3 años y medio. 3 años y medio le llevó a Jesús. Entonces usted, ¿cuánto tiempo pretende usted discipular a una persona? Si a Jesús le llevó 3 años y medio, entonces usted tiene que dedicarse a esa persona, tiene que visitar a esa persona, tiene que traerle la palabra y rigurosamente enseñarle las verdades bíblicas. ¿Y esto quién lo hace? Usted y yo. Usted y yo. No solamente el ministerio de la iglesia, todos nosotros. Mire, capítulo 9 de Lucas. Porque a veces pensamos, ganamos un alma, ya está en la iglesia, listo, gloria a Dios, ya está. Y la abandonamos. Tiene que sacarse ese chip, sáquese ese chip. No es nacer y abandonarlo. Nacer, cuidarlo, limpiarlo, alimentarlo, visitarlo, todo eso. Y es responsabilidad de la iglesia. ¿Usted creyó que ganarlo para Cristo ya está todo? No, eso es el inicio. Eso es el inicio de nuestra responsabilidad, de cada uno de nosotros. Oiga, yo lo he dicho varias veces, no te vayas al cementerio con lo que Dios te dio. Oiga, si tú no sabes cuál es tu don, pero por lo menos tú sabes lo que tienes que hacer. Si no sabes tu don, por lo menos sabes lo que tienes que hacer. Ganar alma y discipularla. Ganar alma y discipularla para el Señor. 9:1. Habiendo reunido ¿a quién? A sus 12 discípulos, no a otros. Los reunió a los 12 discípulos. Y les dio ¿qué? Poder y autoridad. Yo ya lo expliqué qué significa poder y autoridad. El poder es la capacidad de ejercer el ministerio que el Señor nos da.
El poder es la capacidad de ejercer el ministerio que Él nos da. Y la autoridad es que podamos tener, o recibimos ese poder para funcionar con autoridad sobre todas las cosas donde nos movemos. Y tenemos la autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre toda cosa. Entonces Él le dio poder y autoridad, y aquí lo aclara en el versículo 1, sobre todos los demonios y para sanar enfermedad, y los envió. Pero si estaba Jesús, no, Él los envía. Oiga, pero está Jesús, no importa que esté Jesús, Él los envía. Oiga, pero está el pastor, no, Dios te envía. Pero está Jesús, sí, está Jesús, pero ¿qué? Los envía. No sé si me está entendiendo lo que quiero decirle. Sí, está Jesús, pero Él los envía. ¿Y qué lo envía? Los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué tengo que hacer? Predicar el reino. Y como que si fuese poco, en el capítulo 10 del mismo Lucas, mire lo que dice. Después de estas cosas, no solo designó a los 12, sino designó el Señor también a ¿cuánto? A 70, a quienes ¿qué hizo? Envió. Y recuerden que la palabra enviar en el griego es apóstol. Enviado. Aquí en el español se traduce enviado o enviar, y en el griego es apóstol. Entonces un apóstol es un enviado. Y esta palabra apóstol se define de varias categorías, pero yo estoy hablándole de una de las categorías, un enviado. Usted es un enviado. Por ejemplo, Epafrodito, cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, dice casi se murió y estuvo a punto de morirse, está vuestro enviado, y esa palabra es apóstol. Ustedes lo envían, este es vuestro enviado. No está hablando del ministerio apostólico, sino está hablando de ser enviado. Y usted y yo también somos enviados. Entonces los envía. Después de estas cosas designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de todas las ciudades, lugares donde habían de ir. Y allí el Señor los instruye qué es lo que ellos deberían hacer, qué es lo que deberían llevar. Entonces, ¿qué es? Le designa su responsabilidad. Esa responsabilidad la tenemos todos nosotros. La cuarta cosa. Entonces, la primera nos elige, la segunda nos prepara, la tercera nos envía. La primera nos elige, la segunda nos prepara, la tercera nos envía, y la cuarta, regresamos con el informe. ¿Cómo fue? Recuerdo cuando Pablo hizo su primer viaje, ¿a dónde él regresó? A la iglesia. ¿Y qué informó? Toda su experiencia. Es exactamente, Pablo hizo el mismo sistema de Jesús, el mismo sistema. Entonces ellos regresaron con el informe. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Ahí viene con el informe. Ahí traen el informe al Señor y vienen re contentos, felices de lo que Dios había hecho. En el capítulo 10, a los 70, este eran los 12, ahora a los 70
dice, mira lo que dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Regresan con el informe. ¿Y cómo regresaron? Con gozo. Y yo me voy a atrever a decir esto. Hay cristianos que no se gozan, no tienen la alegría de poder traer un informe al Señor. Porque nunca salieron, porque nunca fueron, porque nunca testificaron. Pero que Dios te dé esa alegría, ese gozo. Hay tantas razones para estar gozoso. Tanta, el gozo de la salvación, el gozo del perdón, el gozo del Espíritu. Tanto gozo, diferentes aspectos. Pero uno de los aspectos, el gozo de servir. El gozo de servir al Señor. Entonces ellos regresaron con un informe. Volvieron a la fuente. Volvieron a la fuente. ¿A dónde volvieron? A Jesús. A Jesús. Entonces también nosotros tenemos que volver y regresar y tener casi cada domingo lleno de testimonio. Hermano, gané un alma. Hermano, estoy discipulando. Hermano, estoy acá. Que tendría que ver cada domingo testimonio de esta índole. No le estoy hablando nada exagerado. Es algo bíblico. Es algo bíblico. Y por último, ¿qué hace el Señor? Les continúa instruyendo. Entonces, son elegidos, son preparados, son enviados, regresan trayendo el informe y los continúa preparando. Los continúa preparando para ir perfeccionándose. En el capítulo 10, versículo 18 en adelante, entonces el Señor les da un ejemplo y los va a ir perfeccionando. Por ejemplo, en el 17 ellos regresaron y decían, Señor, los demonios se nos sujetan. Entonces ahora el Señor les instruye y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, no se alegren tanto, yo vi al padre de ellos caer como un rayo. Yo vi al mayor de ellos. Entonces él comienza a instruirlo, a prepararlo. Y todo lo que viene ahora, todo lo que viene, Jesús los vuelve a instruir. A instruir. Estos son los verdaderos discípulos. Ahora, la palabra discípulo significa aprendiz. Aprendiz. Venir a aprender. Esa palabra es matetes. Aprender. Venir a aprender. Yo sé que hay personas que no les gustan los estudios. Pero si usted quiere ser un discípulo, tiene que venir a aprender. Si usted no viene a aprender, nunca va a ser un discípulo. Entonces usted nunca va a llegar a lo que Dios quiere que usted llegue. Esa es la única. Por eso Jesús lo hizo sencillo, muy simple. Estos 5 pasos fue todo el ministerio de Jesús. Estos 5 pasos. Estos 5 pasos siguen en la iglesia, siguen a través de los siglos. Nosotros agregamos cosas, hicimos un montón de cosas que le hicimos tan complicadas. Jesús hizo esas 5 cosas. Los llamó, los preparó, los envió, trajeron el informe y lo volvió a preparar. Los volvió a preparar y continuamente preparar y preparar. Es la única manera. Si usted quiere crecer en la iglesia, ahora le digo una cosa y con esto cierro. Usted puede decirme, no, pero en aquella iglesia no hay tanto estudio, mire cómo crece. Bien. Después de la prueba hablamos. Después de la tormenta hablamos. Los que realmente crecen sanamente, sólidamente, inamovible, son los que están discipulados. Los que aprendieron la palabra y creyeron en la palabra y se sustentaron en la palabra. Hermano, hay una gran tarea para usted y para mí. El miércoles vamos a continuar con este tema y el miércoles vamos a hablar
trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Vamos a orar.